Hay historias que no caben en los libros. Historias que nacen en la selva, en el silencio, en los rincones olvidados del país. En Colombia, el conflicto armado ha marcado la vida de millones. Pero entre todas las heridas que ha dejado, una de las más dolorosas es la del reclutamiento infantil. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, más de 18.000 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados entre 1990 y 2017. En pueblos como Guarato, en el Chocó, niñas afrodescendientes fueron llevadas a la guerra cuando apenas empezaban a entender la vida. Esta es la voz de una mujer que fue reclutada por la guerrilla a los 11 años. Y su testimonio no es solo suyo, es el eco de muchas infancias perdidas, de muchas vidas atravesadas por una guerra que nunca eligieron. Escucharla es una forma de resistir al olvido y también de comprender que la memoria es necesaria para construir un país distinto. Porque recordar no es revivir el dolor, es darle sentido y es darle voz. ¿Cómo era tu vida antes de entrar a la guerrilla? Pues mi vida era lo normal, ¿sí me entiendes? Vivíamos en una finca, estudiábamos, tenía mi papá, mi mamá, mis hermanos, éramos 5 mujeres y un varón. Y de mí seguía mi hermano y luego mis otras 2 hermanas pequeñas. Comenzamos a sufrir mucha persecución por el lado del paramilitarismo y de la guerrilla, porque como vivíamos en una finca, era un camino por donde transitaban ellos. Vivíamos en Guarato. Eso es Chocó. Guarato es una pequeña localidad ubicada en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, Colombia. Se encuentra en la región del Alto San Juan, caracterizada por su densa selva tropical y una de las mayores biodiversidades del país. El área está influenciada por la cuenca del río San Juan, que es uno de los principales afluentes de la región. La población de Guarato es mayoritariamente afrocolombiana y muchas de sus comunidades han enfrentado históricamente condiciones de pobreza y marginalización. Estas circunstancias han sido factores que han contribuido al reclutamiento de menores por parte de grupos armados en la región. Y nos desplazaron, nos amenazaron que si no nos salíamos, que si no, a mi papá le dijeron que si no dejaba que las hijas participaran en los grupos, entonces que lo mataban. Entonces mi papá de mío se desplazó. Entonces nosotros nos vimos obligados a desplazarnos a Santa Cecilia Risaralda. El gobierno llegó a un acuerdo que con ellos para que la gente volviera otra vez a sus parcelas. Y volvimos otra vez, pero ya no llegamos a vivir a la finca, sino al pueblo. Y yo estudiaba en Santa Cecilia Risaralda con mi hermano. Ellos llevaban, pues los niños nos los llevaban hacia la fuerza o los engañaban que les iban a pagar. O sea, de cualquier manera ellos buscaban la forma como incentivar a los niños para que como que tuvieran la iniciativa a irse, pero no. A los niños les hablaron de revolución, pero les quitaron la escuela. Les hablaron de justicia, pero les pusieron un fusil en las manos. Río, y entonces pues a mí me daba miedo y a mis hermanos igual. Entonces dijeron que se iban a llevar a mi hermanito. Pues como yo estaba más grande, mi hermano era más pequeño y era el único varón de mi casa, mi papá quería mucho a mi hermano, entonces a mí me dio como ese dolor. Yo decía, no, me van a llevar a mi hermano y mi papá, el único varoncito, ¿cierto? Entonces yo le dije a mi hermano que no, sino que me llevaran a mí, porque mi hermano era el único varón que mi papá tenía. Tenía solo 11 años y en vez de estar jugando decidió cargar con el miedo, no por valor, sino por amor, porque entendió en silencio que si alguien tenía que irse, sería ella. Y así, una niña se convirtió en escudo, no para salvar la patria, sino a su hermano. En una habitación a mí y a otras niñas y mías, y ahí mi papá como a las 6 de la tarde subió buscándome y les preguntó que si no me habían visto y ellos le dijeron que no y yo estaba ahí. Yo sentí la voz de mi papá que les dijo, si se dan cuenta de ella, pues me avisan, ella estudia, tiene un uniforme. Así me llevaron por allá donde había muchísimos más de ellos y menores de edad. ¿Qué grupo fue el que te reclutó? El grupo se llamaba Frente Aurelio Rodríguez Farepé. El Frente Aurelio Rodríguez se estableció en el occidente de Risaralda y Caldas en 1996, con el objetivo de crear un corredor estratégico que conectara estas regiones con el Chocó y el Urabá antioqueño. Operó en municipios como Río Sucio y Anserma y en Risaralda en localidades como Santuario, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Guática. Este frente fue responsable de diversas actividades, incluyendo extorsiones a comerciantes y transportadores, así como el reclutamiento forzado. Una niña de 11 años. Allá nos ponían a cargar agua, porque pues el campamento era un campamento
quedaba como en una parte donde no había agua, el agua tocaba bajarla, recogerla un hueco y le daban, pues, le daban botas, el uniforme, le daban un fusil de palo. Y a las 5 de la mañana empezaban los entrenamientos, pero era algo muy duro, la verdad era algo muy duro. Yo era una que, yo al principio a mí me dio muy duro, yo lloraba mucho porque era muy apegada a mi papá y a mi hermano. Y lloraba mucho, me quería ir para mi casa, pero sí, siempre era como bajo amenazas. A los 11 años, el miedo dejó de ser solo una emoción pasajera. Se convirtió en compañera constante, en sombra silenciosa que marcaba cada decisión. Una niña que debería estar jugando, aprendiendo, creciendo, se encontró en un mundo donde la amenaza era parte de la rutina. Su infancia no fue un espacio de libertad, sino un terreno minado de miedo y obligaciones. Esta realidad no es única ni aislada, refleja la experiencia de miles de niños y niñas en Colombia, cuyas voces quedaron silenciadas por el conflicto. Algo de que a mí me impactó, porque en ese entonces cuando yo estuve por allá, secuestraron a un señor que se llamaba Liscano y lo llevaron a donde nos tenían a nosotros, y nos decían que nosotros no podíamos juntarnos con los secuestrados. Entonces yo me volaba y de mi comida iba y le llevaba y le metía la comida por una malla, y él me decía que lo ayudara a escapar de ahí, pero yo no tenía cómo, ¿sí me entiende? Y ahora que recuerdo, cuando estaba el señor Liscano, estaba también Clara Rojas y Ingrid Betancourt. Hasta que el viejito, a él lo lograron liberar. A él me parece que fue como que el ejército que lo rescató algo. El secuestro fue una de las estrategias más crueles del conflicto armado colombiano. No solo se utilizó para presionar políticamente o pedir dinero, también para controlar territorios, sembrar miedo y enviar mensajes de poder. Quienes vigilaban, obedecían o servían al secuestrado muchas veces eran también víctimas, como ella. Una niña que, lejos de comprender la magnitud de lo que ocurría, tenía que ver de cerca el sufrimiento ajeno sin poder hacer nada. El dolor no se dividía entre buenos y malos. En la selva todos sobrevivían como podían, atrapados en una guerra que no habían elegido. Pues la relación allá es difícil, es muy difícil adaptarse a eso, por lo que, por ejemplo, mi primera regla fue allá, ¿sí me entiende? Yo no tuve una mamá a quien preguntarle cómo es esto, ¿sí me entiende? A veces mucho irrespeto, que por el ser mujer, los que querían pasar como por encima de las mujeres, o habían, pues yo no lo viví, allá no lo llegué a vivir, pero sí vi compañeras que abusaban de ella. ¿Cómo veían ustedes el conflicto en ese momento? Para mí era como a la final inocencia, por lo que era muy pequeña. Entonces uno le decía, no, estamos luchando por una ideología, que supuestamente que por un cambio, que por una Colombia mejor, para que los niños mañana tengan un mejor futuro, que por eso hacemos lo que hacemos. Pero a la hora la verdad, o sea, la realidad es otra. Muchas nos preguntamos, bueno, si somos menores de edad los que vemos acá, ¿por qué nos casan como si fuéramos animales? Vaya, me hace 5 trincheras o me hace 10 chontos y a usted le tocaba ir a hacerlos, porque si no los hacía, la mataban. Ya sabemos quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, dónde vive, vamos y los matamos. Entonces usted de miedo, usted vive con miedo, ¿sí me entiende? Una vez estábamos durmiendo en un campamento cuando escuchamos unas bombas de noche. Por ejemplo, acá en la cara tengo como unas esquirlitas, son cicatrices, porque cayó cerca y eso me dejó los oídos como, o sea, yo no escuchaba. O sea, nos mantenían moviendo. Pues yo como tal estaba en un grupo que era, que eso lo llamaban disque la financiera, donde mantenían los menores de edad, quitándole la comida a los que bajaban en los camiones. Con la comida, con la remesa para Chocó, le bajaban de 10, 15 arroba de arroz, que las pacas de aceite. Bueno, el proceso de salir fue algo duro y aterrador. ¿Por qué? Porque yo estaba por los lados de Manizales y hubo un enfrentamiento y éramos 7 los que habíamos y estábamos en una parte que era como una casa. Y cuando yo sentí que me pusieron las bocas, me dijeron quieta, no se mueva, y
todos los que habían dentro de la casa los mataron. La única viva era ella. Me decían que yo tenía que hablar, que tenía que, pues, sapear a los de allá, pero o sea, yo a la final no sabía nada, ¿sí me entiendes? Ya como a los 2 días llegó un camión de ahí de Río Sucio y nos llevaron. En el mismo camión donde llevaban los muertos, los cuerpos, ahí mismo me metieron a mí. Y pues la verdad he tratado como de dejar atrás, o sea, la verdad sí. Ya gracias a Dios lo viví, voy a seguir adelante, Dios me dio otra oportunidad y a seguir adelante, ¿cierto? Pero sí, la verdad es que es algo duro. Allá, ¿usted por qué está tomando? Yo tomo para recordar a mi hija, para ver si no la olvido. Y tomaba y me decía... ¿Cómo fue ese encuentro con tu papá y tu hermano? Duré como 1 año y medio en Manizales, en la prisión. Pero no, le digo que cuando me dieron que tu papá está acá, ay Dios mío, eso fue algo impresionante. Y él lloraba afuera. ¿Crees que esas como luchas de estos grupos armados fueron útiles en algún... No, jamás. Eso no es que, no, yo voy a ir a pelear y voy a poner el pellejo para matarme porque usted esté bien, no. Y no por un país, o sea, la verdad eso no es por un país. La única manera de pronto, de que el conflicto se acabe, derraicando el narcotráfico de raíz. Y eso lo veo muy difícil. Y yo pienso de que nunca va a terminar la guerra. O sea, la guerra siempre va a existir. Ella tenía 11 años y el mundo le cambió de golpe. No hubo despedidas, solo una decisión hecha de miedo y amor. Irse para que no se llevaran a su hermano. La selva la envolvió antes de que entendiera lo que era crecer. Cambió juegos por marchas, canciones por órdenes y abrazos por amenazas. Como ella, miles de niños y niñas vivieron una infancia que no les pertenecía. Hoy, su voz regresa del silencio, no para contar dolor, sino para evitar que otros lo vivan. Porque recordar no es abrir heridas, es encender la luz donde otros quisieron imponer la oscuridad. Que su historia no pase como un susurro más entre los árboles, que nos quede en la memoria, para que nunca más un niño tenga que elegir entre su vida y su libertad.